Durante generaciones se ha repetido la idea de que la educación pública es uno de los mayores logros de la modernidad, la promesa de la igualdad hecha institución. Cuestionarla es casi tan tabú como criticar a la medicina en una sala de emergencias. Uno queda automáticamente catalogado como ignorante, ingrato o peor todavía, como peligroso. Pero cuando algo se defiende con tanto fervor, a menudo es porque su fachada protege una contradicción incómoda. La educación obligatoria, en su diseño original, no fue pensada para emancipar. No fue un canto a la libertad, sino un ejercicio de disciplina. No nació en el corazón de Atenas, sino en los cuarteles de Prusia. Su arquitectura, aulas en serie, campanas sonoras, pupitres alineados, horarios rígidos, evaluación cuantificada, se parece menos a una academia de pensamiento que a una línea de ensamblaje, o, con menos romanticismo, a una fábrica de obediencia. Y como toda fábrica, tiene una lógica: producir en masa, estudiantes moldeados, listos para encajar. El ideal no era formar mentes libres, sino cuerpos útiles. La revolución industrial necesitaba obreros puntuales, el Estado moderno, ciudadanos domesticados, el ejército, soldados sin demasiadas preguntas, y la escuela fue el laboratorio perfecto. Por supuesto, nadie lo dice así hoy. Hoy hablamos de educación inclusiva, competencias del siglo XXI y ciudadanía global. Pero el modelo subyacente no ha cambiado tanto. Sigue premiando la repetición y penalizando la duda. Sigue confundiendo conocimiento con acumulación. Sigue instruyendo a millones en la obediencia decorada de participación. Y ahí aparece la gran paradoja. Personas que pasan 15 años en instituciones educativas sin aprender a pensar por sí mismas, que saben responder sin haber preguntado, que temen el error más que la ignorancia, que memorizan respuestas, pero nunca descubren qué preguntas valía la pena hacerse. No es que la escuela no enseñe, enseña muchísimo, pero rara vez enseña a pensar sin pedir permiso, a disentir sin castigo, a explorar lo que no está en el temario. Lo que se entrena, una y otra vez, es la capacidad de adaptarse, de encajar, de rendir ante criterios que no elegiste. Y si tuviste éxito en ese juego, si fuiste buen alumno, puede que ahora te cueste distinguir entre pensar y repetir, entre saber y obedecer, entre aprender y acumular diplomas como quien junta estampillas, esperando que alguna otorgue sentido. Porque el sistema educativo no es un monstruo ruidoso, es más bien una coreografía silenciosa, perfecta en su eficacia, logra que millones confundan disciplina con inteligencia, memorización con sabiduría, elección guiada con libertad. Y lo más inquietante, lo hace tan bien que ni siquiera notas que hace mucho dejaste de pensar por tu cuenta. Como una jaula tan cómoda, tan pulida, tan llena de certificados, que ni siquiera sientes los barrotes. Pensar no es acumular datos, no es resolver crucigramas conceptuales ni memorizar frases para sonar brillante en una conversación. Pensar, de verdad, es un acto subversivo, un incendio controlado que rara vez se queda dentro de los márgenes. Cuando piensas de verdad, algo se rompe, una certeza, un vínculo, una imagen de ti mismo que venías puliendo como quien encera un espejo roto. Pensar no es resolver ecuaciones, es preguntarte por qué vives como vives, por qué haces lo que haces, por qué toleras lo intolerable. Y lo más inquietante es que, cuando lo haces a fondo, la respuesta casi nunca te pertenece. Descubres que tu vida no es una decisión, sino una repetición con buena memoria. Pensar de verdad no ajusta, desajusta, no encaja, desencaja, por eso no se enseña, por eso no se premia. Vivimos en una sociedad que valora el orden, la corrección, la eficiencia, la armonía. Pensar profundamente es una amenaza para todo eso. Es un ruido molesto en medio del zumbido del consenso. Así que se lo domestica, se lo disfraza de habilidad blanda, de recurso de oficina, se enseña a pensar, pero sin morder, a cuestionar, pero sin cuestionar de más, a ser crítico, pero productivo. Pensar se convierte en una herramienta para rendir mejor, no para vivir distinto, una estrategia de optimización, no de liberación.
Nietzsche lo dijo con su furia habitual: quien piensa distinto se vuelve extranjero en su propia casa. Fromm, más sobrio, advirtió que la mayoría prefiere la obediencia segura a la libertad incierta. Y ambos tenían razón. Pensar profundamente es difícil, pero además es solitario. Nadie aplaude al que deja de repetir lo que todos aplauden. Nadie festeja al que pregunta lo que nadie quiere responder. Así que aprendes a callarte, a sonreír con media idea en la lengua, a simular que sigues el guión, no porque seas cobarde, sino porque el precio del pensamiento real es alto. Incomodas, cortas el ritmo, eres el silencio incómodo en medio del brindis, el que no hace reír en la reunión, el que ve lo que los demás esquivan. Y ese cansancio se acumula. Entonces aparece la tentación de la lucidez a medias, saber lo justo, sospechar un poco, criticar sin comprometerse, pensar con la puerta entreabierta, como si bastara con ver el incendio desde la ventana para creer que uno no vive dentro. Porque pensar de verdad no es un derecho romántico, es una responsabilidad incómoda, porque cuando ves lo que otros no quieren ver, también te toca hacer lo que otros prefieren no hacer, y eso duele, cansa, te deja solo, pero también te despierta, te arranca del letargo tibio donde el sistema te quiere dormido pero funcional. Pensar no es una habilidad, es una ruptura, un acto de coraje, un grito que primero suena dentro y después, si te animas, afuera. Cuando pensar duele y el silencio empieza a sonar como una amenaza, hay una salida rápida, legal y socialmente aplaudida: entretenerse. Y no hay pecado en el entretenimiento. El problema no es que exista. El problema es cuando se convierte en el único lugar donde quieres estar, cuando ya no es una pausa, sino una anestesia, un adormecimiento progresivo disfrazado de estímulo constante, cuando tu vida interior queda en pausa, pero no lo notas porque hay una secuencia infinita de colores, sonidos y notificaciones que te llenan el tiempo sin llenarte de nada. No estás pensando, pero tampoco estás descansando, estás consumiendo. Y en ese consumo sin fricción, algo de ti se va disipando. Neil Postman lo vio venir antes que nadie. No íbamos a ser oprimidos por la censura, sino por el ruido, no por la represión, sino por la saturación, no por lo que nos prohíban, sino por todo lo que no nos dejan echar de menos. El problema no es que te impidan pensar, es que ya no tienes ganas, porque hay otra temporada, otra aplicación, otro video, otra excusa para no quedarte a solas con esa pregunta que vuelve, sí, siempre vuelve, cuando todo se apaga, y entonces no lo permites, no das espacio, porque pensar incomoda y tú solo quieres una tregua, aunque esa tregua se esté convirtiendo, poco a poco, en una rendición. El entretenimiento dejó de ser un respiro, se volvió el aire mismo, todo, la política, la educación, el amor, el sufrimiento, se vuelve contenido. Y si no emociona, si no genera vistas, si no puede recortarse en un clip de 30 segundos, parece que no vale. Así es como una cultura entera aprende a sentir sin sostener, a opinar sin pensar, a consumir sin digerir. Y ahí aparece la conciencia fragmentada, la que no soporta el silencio, la que se dispersa en cada desplazamiento, la que quiere profundidad pero sin pasar por el esfuerzo. ¿Cómo sostener una idea si cada 2 minutos necesitas un impacto nuevo? ¿Cómo estar presente si cada notificación es una fuga consentida? Lo más inquietante no es lo que el entretenimiento hace contigo, es lo que tú haces con él, porque sabes que muchas veces lo usas para no enfrentarte con lo que sientes, porque sabes que tu ansiedad no se cura, se disfraza de urgencia, y tú la alimentas con cada distracción que reproduces mientras dices que el mundo está cada vez peor. No, Postman no hablaba de una conspiración, hablaba de algo mucho más inquietante, una rendición voluntaria, una entrega al ruido en cuotas, con firma digital y consentimiento, porque nadie te obliga a estar distraído, nadie te prohíbe pensar. Simplemente ya no te parece tan atractivo, ni rentable, ni necesario. Y eso no es manipulación, eso es consentimiento, silencioso, persistente, personal.
Claro, criticar el sistema es fácil, como lanzar piedras a un edificio abandonado, hace ruido, libera tensiones, pero no cambia nada. Hoy, denunciar que la escuela adoctrina, que los medios mienten, que la tecnología atonta, se ha vuelto casi un ritual social, un modo elegante de sentirse despierto mientras se duerme con los ojos abiertos. Porque repetir el diagnóstico no es lo mismo que sanarse. De hecho, a veces es justo lo contrario, una manera sofisticada de evitar el cambio. Vivimos en tiempos donde señalar se confunde con transformar, pero hay una diferencia abismal y peligrosa entre observar el incendio y convertirse en agua. ¿Cuántos repiten eslóganes antisistema mientras ansían un like? ¿Cuántos critican la superficialidad mientras compiten por atención en las mismas pasarelas virtuales que desprecian? Es fácil parecer lúcido cuando se habla de la oscuridad. Lo difícil es apagar la linterna y ver qué queda de uno en la sombra. Porque ver el problema no basta. Es, como mucho, el primer acto de una obra que casi nadie se atreve a terminar. La mayoría se detiene ahí, en el diagnóstico indignado, en la ironía compartida, en el meme que ridiculiza lo que igual siguen consumiendo. Y es que el sistema no necesita amor, solo necesita rutina. No precisa tu entusiasmo, le alcanza con tu cansancio dócil. Mientras sigas encendiendo la pantalla, deslizando el dedo, riéndote con desprecio pero sin desconectarte, el engranaje sigue girando contigo adentro. Kierkegaard, el existencialista que sospechaba de todo lo que se parecía demasiado a la tranquilidad, escribió que la desesperación más profunda es querer seguir siendo uno mismo, sabiendo que ese yo es una farsa, una máscara que ya no te protege, pero que no te animas a soltar porque el rostro de verdad, el que tiembla, el que no tiene respuestas, el que tal vez deba empezar de cero, da miedo. Así funciona la paradoja moderna. Odiamos el circo, pero no soportamos quedarnos fuera del espectáculo. Y en esa grieta, profunda como una herida que no cicatriza, se abre la verdad incómoda, entre lo que sabes y lo que haces, entre tu discurso y tu algoritmo de consumo, entre la crítica afilada y los gestos cotidianos que, sin querer queriendo, sostienen lo mismo que rechazas. Foucault tenía razón. El poder no necesita látigos si ya vive en nuestros hábitos. Basta con que digas, mejor no digo nada, es lo que hay. ¿Qué puedo hacer yo solo para que la maquinaria se mantenga intacta? No hace falta ser ministro ni magnate para alimentar la alienación. Alcanza con aplaudir cuando deberías cuestionar, callar cuando deberías incomodar, seguir cuando deberías parar. No estás siendo manipulado, estás colaborando, y esa conciencia, brutal, punzante, pero lúcida, no es el fin de nada. Es, si te animas, el comienzo de otra historia, porque si el problema también eres tú, entonces también eres parte de la salida, y eso no es culpa, eso es libertad. Vivimos convencidos de que elegir es sinónimo de libertad, como si la posibilidad de decidir entre café con leche o capuchino fuera una prueba irrefutable de soberanía individual. Pero no es libertad si todas las opciones fueron diseñadas para mantenerte dentro del rebaño. Eso no es emancipación, es obediencia con menú desplegable. Te indignas, sí, pero siempre dentro del perímetro tolerado. Cuestionas, claro, pero jamás al punto de incomodar a tu jefe, a tus padres, a tus seguidores. Piensas, pero hasta donde no duela, hasta donde no tengas que cambiar nada en serio. En el fondo, sigues siendo una pieza útil, con estilo, con discurso, con citas de autores incómodos, pero perfectamente integrada al sistema que juras detestar, como un rebelde en plantilla, insurrecto los fines de semana, funcional de lunes a viernes. La paradoja es que ya nadie necesita vigilarte. El gran hermano se jubiló y ahora lo reemplazas tú. Te autocontrolas, te programas, te castigas por descansar, por no producir, por no estar visible. Aprendiste a ser tu propio capataz y, lo más inquietante, es que ni siquiera lo notas. Cuando algo en ti grita basta, lo llamas debilidad, y cuando haces lo que se espera, lo llamas elección. Pero esa elección no es tan tuya como crees.
Schopenhauer tenía una sospecha que sigue retumbando. El sufrimiento nace del deseo, pero no del deseo en sí, sino de no saber si ese deseo es realmente nuestro. ¿Quieres ser exitoso o solo quieres cumplir con el mandato del éxito? ¿Buscas respeto o sumisión maquillada, aprobación o sentido? Y esto no se resuelve con un tatuaje de sé tú mismo o una escapada a la naturaleza. Se resuelve, quizás, con algo más incómodo, una renuncia callada, una revisión cruel pero honesta, una decisión sin testigos ni likes, pero cargada de verdad. Algo así como un divorcio silencioso con lo que nunca fuiste, pero aprendiste a actuar. No hace falta exiliarse, ni romper todo. Basta con dejar de repetir, dejar de actuar ese personaje que creíste necesario para sobrevivir. A veces, la revolución empieza con un no dicho bajito, un silencio en lugar del chiste de siempre, un no sé, donde antes fingías seguridad, un gesto sin propósito más que ser coherente con lo que sabes, aunque duela. La libertad no llega cuando gritas contra la pantalla, llega cuando entiendes que nada de eso importa si no cambias lo que haces cuando nadie te mira. La libertad no es la cima de la épica, es una retirada lúcida, un paso atrás que no es rendición, sino redención. Y ahí, justo ahí, cuando dejas de querer pertenecer, algo en ti deja de estar en venta. Gracias por ver este video hasta el final. Si quieres más contenido como este, suscríbete. Hasta la próxima.